Abre tu Biblia, por favor. Vamos a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Si tienes tu Biblia ahí, ábrela por allá. Y si nos ayudas poniendo tu celular en silencio, va a ser una gran ayuda para no distraernos. Vamos a leer Romanos 13 del verso 1 al 7, que es la porción del texto que vamos a estudiar esta tarde. Así que puedes seguir la lectura ahí en tu propia Biblia. Romanos 13 del verso 1 al 3. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deban, al que impuesto, al que tributo, al que temor, al que honor. Entonces, Padre, estamos aquí, hemos abierto y leído tu palabra. Danos, Señor, el entendimiento, ayúdanos a comprender tu verdad, ilumínanos, Señor, mediante tu Espíritu, y ayúdanos a ser obedientes a ella. En el nombre de Jesús, amén. Algo que hemos estado viendo en esta serie de Romanos, que es el libro que hemos estado estudiando ya por un año, es que nos muestra el poder de Dios para salvar al pecador. Estábamos separados de Dios por nuestro pecado, pero Dios solucionó ese problema enviando a Jesucristo y nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesús. Pero algo que comenzamos a ver desde que llegamos al capítulo 12 es que cuando entendemos realmente el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, nos damos cuenta de que la muerte y la resurrección de Jesús no únicamente restauró la relación que teníamos con nuestro Creador, sino que también influye en las relaciones que tenemos unos con otros. Dios no solamente o no únicamente está interesado en restaurar la relación que estaba perdida con su creación, con el hombre, sino que una vez habiendo restaurado eso, todas las demás cosas empiezan a restaurarse por sí solas. Y parte de eso es cómo nos llevamos y cómo nos relacionamos los unos con los otros. Ahora, algo muy importante y que vemos en el texto que hemos leído esta tarde, es que nuestra fe cristiana no es algo privado, es algo personal, pero también es algo público. Se nos ha querido hacer creer de que la religión es algo que hacemos cuando vamos al templo los domingos, y no es así. La fe cristiana se ve y se implementa en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos básicamente. Y la influencia de la fe y la influencia del cristianismo no se delimita en las cuatro paredes de un día específico de reunión, sino que también traspasa hacia la vida civil, hacia la vida cívica de nosotros los creyentes. Entonces, lo que tenemos que entender como cristianos es que el poder del Evangelio se manifiesta y permea muchas cosas de nuestra vida. La vida familiar, la vida matrimonial, la vida como padres, la vida laboral, pero también la vida como ciudadanos. Y les decía a los de las 10 de la mañana que hoy vamos a hablar de dos cosas, de tres que la gente dice que nunca tenemos que hablar. No tenemos que hablar ni de fútbol, ni de política, ni de religión. Vamos a hablar de política y religión. Si quieres después hablamos de fútbol cuando nos vayamos, ¿verdad? Pero ahí nos vamos a pelear seguro. Pero vamos a ver qué es lo que la Biblia nos tiene que decir sobre algo tan importante, y creo que Romanos 13
del 1 al 7 es quizás una de las secciones de la Biblia donde más claramente podemos ver este orden de Dios, de cómo tú y yo debemos de navegar e interactuar en la vida civil de nuestra ciudad y de nuestro país. Ahora, si pudiésemos como que dividir el mensaje de esta tarde como que en 3 partes, sería, vamos a hablar de cuál es nuestra responsabilidad como creyentes. Después vamos a ver cuál es el orden que Dios ha establecido. Y finalmente vamos a ver un ejemplo práctico de cómo eso se puede aplicar en algo específico. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? La vemos en el verso 1. Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Algo muy importante como que explicar y definir es que Pablo está diciendo que esta actitud de someterse es algo que cada persona debe de hacer. Ese toda persona es, si uno lo leyera en el original, es toda alma. O sea, todo ser viviente, todo ser humano que está vivo debiese de, y el diseño de Dios es que se someta a la autoridad civil. Pero aquí Pablo le está escribiendo a unos cristianos en Roma. Entonces, toda persona debe someterse a la autoridad civil, sobre todo o especialmente si es creyente. Ese es el énfasis para nosotros. Ahora, Pablo estaba escribiendo esta carta a los romanos, no cuando él estaba en Roma. Pablo estaba en Corinto, en Grecia, y le está escribiendo a estos cristianos que están en la capital del imperio. Ahora, si te recuerdas un poco de tus clases de historia, sabrás que los emperadores romanos no fueron muy buenos y favorables con los creyentes. En el momento en que Pablo está escribiendo esta carta, Nerón es el emperador de Roma. Ahora, más o menos la cronología de este tiempo, Nerón todavía no había comenzado una persecución feroz como la que hizo después, pero está pronto a suceder. Y en general la fe cristiana fue brutalmente perseguida por el Estado romano. Pero ¿a qué voy con eso? Es que generalmente tendemos a pensar de que nosotros o nuestra generación somos los que tenemos los peores gobernantes de la historia. Y nada más hay que mirar para atrás y mirar los gobernantes bajo los cuales la iglesia cristiana tuvo que como que navegar sin naufragar en el primer siglo. Entonces Roma no fue muy amigable con el cristianismo y aún así Dios como que define para ellos y también para nosotros cuál debe ser nuestra actitud al enfrentar la autoridad civil. Ahora, esta instrucción que Pablo da de someterse, dice, toda persona a las autoridades que gobiernan, no es algo que Pablo inventó o como que se le ocurrió a él. Él lo repite en otras partes del Nuevo Testamento, o sea, es un principio que es como transversal. En Tito 3:1 va a aparecer en pantalla, dice, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Muy interesante que él vincula toda buena obra a este factor, a este aspecto de nuestra vida civil, como ciudadanos. Entonces, la Biblia nos dice que Dios preparó toda buena obra de antemano para que tú y yo andemos en ella, dice Efesios. Y parte de esas buenas obras que Dios preparó de antemano es cómo tú y yo interactuamos como civiles o nuestra vida cívica o vida civil en el país donde nos toca vivir. Entonces, te das cuenta que es un principio que aplica a los romanos, pero también aplica en Tito a los cretenses. Pero no solamente Pablo habla de esto, también Pedro, el apóstol Pedro, dice en 1 Pedro 2, verso 13, sométase por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él. Entonces, claramente este es un principio, es una instrucción que el Espíritu Santo inspira a Pablo para escribirnos a todos los creyentes a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Debemos de someternos. Ahora, ¿qué quiere decir someterse? Porque siempre que llegamos a palabras así, tratamos de buscarle la quinta pata al gato para zafarnos de eso. Ahora, someterse significa sujetarse a. Se puede también traducir como estar sumiso o subordinarse a una persona o a otra persona. Entonces, sujetarse a, estar sumiso, subordinarse. Pero ¿por qué se hace eso? ¿Por qué debemos de someternos? ¿O por qué esta actitud de subordinación? Es porque reconocemos que Dios le ha dado
cierta responsabilidad y cierta autoridad a otra persona. Esa es la razón por la cual Dios nos pide que tengamos esta actitud del corazón de someternos. Ahora, si somos sinceros, todos nosotros tenemos serios problemas con someternos. Y la Biblia habla de esta actitud de sometimiento o de sujetarse a otros en diferentes contextos. Lo pone en el contexto del matrimonio, lo pone en el contexto de la familia, lo pone en el contexto de la iglesia, del liderazgo de la iglesia, del gobierno. Entonces, a ninguno de nosotros, si somos honestos delante de Dios, nos gusta sujetarnos a otra persona. O sea, el hombre en el Edén no quiso sujetarse a Dios, quiso vivir una vida autónoma e independiente, y esa fue nuestra tragedia. Entonces, esta verdad que permea todo el Nuevo Testamento de una actitud de sujeción y de sometimiento no es popular. Por eso necesitamos la ayuda de la gracia de Dios y del poder de Dios para poder aplicar esto en nuestra vida. Entonces, habiendo dicho eso, que a todos nos cuesta sujetarnos y someternos, la Biblia es clara en que eso es lo que Dios nos pide. Esto no es difícil de entender, no necesitamos tener un doctorado en griego. O sea, claramente dice sométase y es muy entendible hasta para un niño. Entonces, ese es el principio, eso es lo que Dios pide. Pero Pablo no solamente nos da el principio, nos da la instrucción, sino que también nos da el argumento de por qué Dios espera esto de nosotros. Y lo encontramos, el argumento, desde la mitad del verso 1 hasta el verso 5. Y dice, en el verso 1, la segunda parte, nos da un porqué. ¿Por qué debemos de someternos? Porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Entonces, Pablo empieza a explicarnos el orden de Dios, el modelo de Dios. Y lo que Pablo nos dice y lo que la Biblia nos dice es que las autoridades, dice, por Dios son constituidas, dice al final del verso 1. Esa palabra constituir o constituida es una palabra bien interesante porque significa ser puesto. Se puede traducir como ser asignado en una posición, ser puesto, asignado en una posición. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que las autoridades han sido puestas, han sido asignadas en ese rol de parte de Dios. Las autoridades tienen la autorización de Dios para hacer lo que Dios les pide hacer. Entonces, es muy importante entender ese principio. Ese es el modelo de Dios. La razón por la cual tú y yo debemos de tener esta actitud, porque esto tiene que ver con el diseño de Dios más que con la idea de un hombre. Y en la Biblia es muy interesante ver que Dios ha operado, ha intervenido en la historia del hombre a través de gobernantes, a través de autoridades. Van a aparecer algunos textos que nos ayudan a entender esto. El primero de ellos es Isaías 45:1. En Isaías 45:1 Dios está hablando y dice, así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas para que no queden cerradas las entradas. Por nombre, el profeta Isaías, siglos antes de que Ciro venga y aparezca en escena, el rey persa, Dios pone su nombre y revela su nombre. No es un rey judío, no es israelita, es una nación pagana, y Dios dice que Ciro es su ungido y que Dios va a usar a Ciro con un propósito muy, muy específico. Entonces, Dios, que es soberano, usa este lenguaje de un ungido refiriéndose a un rey, a un gobernante, que ni siquiera es de la nación de Israel. Entonces, te das cuenta de este principio que Dios es soberano, pero que Dios no abandonó su creación, no le dio la espalda, sino que por su providencia Dios interviene en las cosas y en los asuntos de la tierra de diferentes maneras. Y una de esas formas en las cuales Dios interfiere e interactúa con su creación es a través de las autoridades, usando las autoridades para ciertos propósitos. La Biblia no está diciendo que cada cosa que hace un gobernante está influenciado por Dios.
Lo que la Biblia nos dice es que Dios puede y usa a los gobernantes para que sus propósitos se cumplan. Eso no justifica las cosas que hacen ciertos gobernantes que son crueles y que no son de la piedad. Pero Dios evidentemente actúa así. Otro gobernante famoso en la historia es el rey Nabucodonosor de Babilonia. Jeremías 25:9 dice: mandaré a buscar a todas las familias del norte, declaró el Señor, y a Nabucodonosor, dice rey de Babilonia, mi siervo. Fíjate, Dios se refiere a este rey pagano, rey de Babilonia, y lo llama mi siervo. O sea, Nabucodonosor va a servir para los propósitos que Dios quería y lo va a usar para conseguir algo que Dios quería. Otra interferencia o intervención de Dios a través de gobernantes. Este mismo rey Nabucodonosor, ya en el libro de Daniel, capítulo 4, verso 32, dice, Dios le está hablando a Nabucodonosor y dice: y serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como al ganado. 7 años pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Daniel está diciendo al rey de Babilonia, le dice, esto te va a pasar y Dios va a hacer esto hasta que tú reconozcas en tu corazón que la razón por la cual tú tienes el poder y el dominio es porque Dios te lo ha dado a ti. Dios gobierna, dice, y domina sobre el reino de los hombres. Entonces Dios no está desentendido de lo que ocurre en el planeta Tierra. Dios no está desentendido de la geopolítica. Dios interviene en sus asuntos, su providencia en los asuntos del hombre, también a través de gobernantes, de reyes y de estados. La Biblia nos muestra eso. Otro y último ejemplo para que veamos claramente este asunto de que la autoridad ha sido dada por Dios. La vemos en la misma vida de Jesús. En Juan 19:11 vemos que esta conversación que Jesús tiene con Pilato. Y Pilato le dice a Jesús básicamente, oye, ¿tú no te das cuenta que yo tengo tu vida en mis manos y puedo hacer lo que quiero contigo? Mira lo que le respondió Jesús. Ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Jesús le dice a Pilato, tú crees que tú tienes el poder sobre mí. Pero ese poder y esa capacidad que tú tienes de determinar esto es porque mi Padre te lo dio. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nada ocurre si es que Dios no ha dado el visto bueno o la luz verde. Entonces, la historia de la humanidad no es cíclica. La historia de la humanidad es lineal. Y Dios está llevando la historia de la humanidad hacia una conclusión y una consumación de la historia. Es cuando Cristo regrese. La Biblia nos dice que Jesús va a volver y va a establecer su reino en la tierra. Y Dios usa e interviene en su creación a través de la iglesia ahora. Pero también Dios interviene y usa e interfiere en cosas geopolíticas. Y Dios lo puede hacer sin ningún problema. No nos tiene que pedir permiso para eso. Porque Dios es soberano. Y tiene un montón de cosas que Él va a hacer. Y lo hace a veces a través de gobernantes. Entonces, el principio y el argumento de Pablo es que las autoridades han sido establecidas por Dios. Ahora, no solamente han sido establecidas por Dios, sino que también los versos 3 y 4 nos muestran de Romanos 13 que Dios ha definido cuáles son sus responsabilidades. Porque la Biblia también nos muestra qué es lo que cuál es el orden de Dios. No solamente que haya autoridad, sino qué es lo que la autoridad debiese de trabajar en. Y lo vemos claramente en el verso 3 y 4. Fíjate, Romanos 13:3. Porque los gobernantes no son motivos de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. La primera responsabilidad asignada por Dios a la autoridad es que ellos deben, como dice Pablo, elogiar al que hace el bien. Elogiar al que hace el bien. La idea de elogiar es alabar, es aprobar, es reconocer.
Entonces, en este modelo de Dios para la autoridad es que los gobernadores son enviados para eso. Debiesen de fomentar todo lo bueno. Debiesen de reconocer, no solamente proteger al ciudadano inocente del delincuente o el criminal, sino que es algo más positivo al inicio. Debe ser reconocer, fomentar todo lo que promueva el bien común de una sociedad, de una ciudad, de un país. Es eso, es elogiar. No es perseguir al inocente, sino que y no solo es defenderlo, sino es reconocerlo, elogiarlo, promover el bien en una sociedad y en una cultura a toda la gente que quiera buscar un bien común. El modelo de Dios es así. Le interesa que una cultura pueda reflejar los valores de Dios, que pueda reflejar la ley de Dios, la definición de bien y de mal. Eso es lo que Dios quiere para la autoridad. Pero no solamente se queda ahí, sino que también lo segundo, dice que las autoridades o la autoridad es este vengador de Dios para castigar al que sistemáticamente hace lo malo. Vengador, ¿ves? Los Avengers están en la Biblia. Vengador de Dios. Suena fuerte, una palabra como vengador de Dios. Y dice que las autoridades son eso. Por eso dice que, témele, si estás haciendo lo malo, ten temor, porque Dios lo puso para eso, para darte temor si estás haciendo lo malo sistemáticamente. O sea, quiere decir de que la autorización la tiene de parte de Dios. Y no solamente tiene la autorización de parte de Dios, sino que tiene un arma, la espada, para ejecutar el juicio de Dios, que es perseguir al que sistemáticamente hace lo malo. Eso quiere decir de que la espada claro, la espada o el arma tiene un efecto como de persuasivo. O sea, tengo una manera de incentivar tu obediencia por mi arma, ¿no? Pero también el arma no nada más es como un elemento como ilustrativo, hay que usarlo a veces. Entonces, te persuade para que infundir temor si estás haciendo lo malo, pero si es necesario usarlo, habrá que usarlo. Entonces, el justo, y quiero hacer un énfasis en el justo uso de la fuerza es una atribución que Dios le da a la autoridad. El justo uso de la fuerza. Para combatir, no solamente para contener el mal, sino para contrarrestar y atacar la maldad. Finalmente vemos a lo mejor el mundo y la sociedad en la que vivimos en diferentes países y te das cuenta cómo las leyes van cambiando y finalmente vivimos en un caos porque ya no se puede aplicar la ley, porque hay una serie de situaciones donde hay abusos de autoridad, lo entiendo. Pero en la mañana hablaba de la realidad del país de donde yo vine, de Chile. Chile no está bien en temas de seguridad. En general hemos sido un país tranquilo las últimas décadas. Pero en estos últimos años los índices de delincuencia y de delincuencia con mucha violencia han aumentado. Y una de las razones por las cuales eso ha sucedido es porque a la policía se le han quitado una serie de atributos que ellos tenían. Entonces tienen que enfrentar o refrenar o contener la maldad con menos herramientas de las que tenían antes. Y los índices de delincuencia con violencia excesiva han aumentado. Entonces, cuando vemos estas cosas, te das cuenta que a Dios le interesa mantener el bien común en una sociedad. Y tú y yo como cristianos debemos de pensar en esas cosas. Venimos a la iglesia y levantamos nuestras manos y adoramos a Dios, pero Dios tiene algo que decirnos sobre la ciudad en la que vivimos y los gobiernos que tenemos. O sea, Dios también tiene que ver con la política y cómo tú y yo debemos de interactuar. ¿Qué debiésemos de esperar de nuestros gobernantes? ¿Por qué cosas pudiésemos orar por ellos?
Todos somos buenazos para criticar y hablar mal, yo lo sé, yo lo he hecho. Pero realmente cuando la Biblia nos muestra estas cosas, sí, nos está mostrando lo que Dios espera de ellos, pero creo que también nos debe de inspirar a nosotros a saber orar por ellos en esta dirección. Que haya una sociedad y un Estado que pueda crecer en reconocer a los buenos ciudadanos, a los que quieren procurar el bien de la sociedad. Y también que sea firme en enfocarse no en el inocente, sino en el culpable y al que hace lo malo sistemáticamente. Ir tras esa persona o ir tras eso y combatir eso. Porque si no lo hace, vamos a vivir en un caos, en una anarquía. Esto no es el cielo, esto es un mundo caído, pero Dios ha establecido la autoridad para tratar de vivir en armonía en el mundo de los hombres. Entonces, Dios ha equipado a las autoridades, le ha dado autoridad, le ha definido sus responsabilidades. Y ese es el diseño de Dios. Ahora, la Biblia nos da incentivos para obedecer. El verso 5, si te fijas, de Romanos 13, por tanto es necesario someterse, no solo por la razón del castigo, que es una motivación, ¿verdad? No quiero ser castigado. Pero creo que tú y yo como cristianos no solamente debemos de obedecer por el castigo, sino por lo que dice ahí después, por asuntos de conciencia. Mira, todo ser humano, la Biblia y Pablo hablamos de eso hace meses atrás en Romanos 2 y 3. Dios puso en nuestra vida algo que se llama conciencia. Y en la conciencia Dios estableció y fijó su ley. Todo ser humano, sea creyente o no, tiene una conciencia y sabe lo que es bueno y malo. Podemos suprimir nuestra conciencia, cauterizar nuestra conciencia al desobedecerla y transgredir. Pero todos tenemos una conciencia y Dios ha fijado su ley ahí. Entonces, dice que nosotros por razón de conciencia debésemos de obedecer. Tú y yo tenemos conciencia y tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida como cristianos. Y la Biblia nos está mostrando de que la razón de nuestra obediencia en esto que Dios nos pide es porque reconocemos que las autoridades han sido puestas por Dios. Es parte del modelo de Dios. Y sí vivimos en un mundo que no es perfecto, que está caído, que no es el mundo ideal, pero eso es la realidad que nos toca enfrentar. Entonces, no solamente por el temor a ser castigados, sino por el anhelo de querer glorificar a Dios. Podemos glorificar a Dios y lo hacemos en cómo interactuamos con la vida cívica, la vida civil, la vida como ciudadanos. Nuestra actitud hacia nuestras autoridades le importa a Dios. Es muy importante y es muy, muy claro lo que la Biblia nos dice al respecto. Y otra vez, esto no es algo que cambió cuando después los emperadores se pusieron como que así feroces. No, o sea, Pablo murió decapitado en una prisión en Roma. No murió haciendo una huelga de hambre. No mandó a sus discípulos a hacer una marcha afuera para que lo liberaran. De hecho, mucha gente lo abandonó, dice Pablo al final. Pedro, lo mismo. Otro que habló de someternos a toda institución humana. Entonces, yo entiendo que la cultura puede cambiar y a lo mejor hay medios a veces a través de los cuales tú y yo podemos expresar cierta disconformidad con el Estado, con el gobierno, con las autoridades. Pero creo que la Biblia deja muy, muy claro que en nosotros como creyentes no debe de haber una actitud de rebelión y de rebeldía. Porque entendemos que Dios es soberano sobre todos los hombres y sobre todas las cosas. Y debemos finalmente depender de Él. Si hay algo que podemos hacer para cambiar la situación, creo que debiésemos, si es justo, si es legal y si es ético, bueno, seguir esos caminos. Pero creo que debemos de entender de que el principio de nuestra sujeción es porque Dios es el Rey y Dios ha establecido un modelo sobre el mundo. Ahora, el verso 6 al 7, Pablo nos da un ejemplo práctico. No es el único ejemplo de una vida civil que honra a Dios, pero es un buen ejemplo. Y no me puse de acuerdo con el SAT, pero dice que aquí, que una manera de honrar a Dios es pagando nuestros impuestos.
es pagando nuestros impuestos. Hace como unas diferencias. El verso 7 dice, paguen a todos los que deban, al que impuesto, al que tributo. En el mundo greco-romano del primer siglo habían una serie de impuestos que la gente tenía que pagar. Impuestos de importación, de exportación, por persona. Y básicamente lo que Pablo nos está diciendo, mira, en lo que se nos pida tenemos que hacerlo. O sea, me encantaría que aquí dijera no, ¿verdad? Esa sería la versión según Edgar, pero Dios nos dio mi opinión. Entonces debemos de prácticamente demostrar que entendemos lo que Dios nos pide a través de pagar nuestros impuestos. El pagar tu predial es una manera de adorar a Dios. Es una manera. No es la única manera, pero es una manera. El pagar tu tenencia es una manera de honrar y glorificar a Dios. Es una manera. Entonces te das cuenta que la vida cristiana no tiene que ver únicamente con cosas que hacemos en cuatro paredes aquí. Todos podemos venir y cantar y levantar nuestras manos. Pero ¿cuántos de nosotros pagamos nuestros impuestos? Piensa en eso. O sea, Dios es tan detallista que hasta eso se fija. Hasta en eso se fija. Y hasta en los más mínimos detalles, que en realidad los impuestos no son detalles. Tú y yo podemos decidir hacer lo que es correcto y lo que honra a nuestro Dios. Entonces, Pablo nos manda a pensar así. Otra vez, no en un mundo perfecto, es primer siglo, Nerón, emperadores crueles, corrupción. Aún así, el estándar de Dios es muy claro y es muy alto. Dios no espera menos de nosotros, espera más de ti y de mí. Si este sometimiento a la autoridad es para todas personas, tú y yo como cristianos tenemos un estándar más alto. Dios espera más de ti y de mí que un ciudadano común y corriente. Somos representantes de Dios. Somos embajadores de Cristo. Entonces, Jesús habló de esto cuando le vinieron y le preguntaron, lo querían tentar, si había que pagar impuesto o no al César. Marcos 12:16 dice, se lo trajeron, él les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Del César, le contestaron. Entonces Jesús les dijo, den a César lo que es de César, paguen sus impuestos. Y a Dios lo que es de Dios. No se quedó solamente con pagar impuestos o darle a la autoridad lo que le corresponde, porque tiene una imagen y esa moneda le pertenece al César. Pero Jesús fue más allá. ¿Qué imagen tienes tú? La imagen de Dios. Entonces dale tu vida, porque tu vida no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Entonces, 1 Pedro 2:17, Pedro dice, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, y dice, honren al Rey. Dices, ¿de verdad, Pedro? ¿Estás diciendo eso? Porque no es Pedro, es el Espíritu Santo que está mostrándonos cuál es la actitud que debe de haber en ti y en mí como creyentes. Honrar a un rey que no es amigable conmigo, que no es amigable con mi fe, que va a hacer lo que pueda para estorbarme, pero la actitud que honra a Dios es honra. ¿Te das cuenta de que el cristianismo no es un invento de un hombre con esto? Esto es antinatural en nosotros. Pero eso es lo que pide Dios. Ahora, tú dices, bueno, pero entonces las autoridades que hacen y deshacen, los dictadores que han habido a lo largo de la historia, ¿Dios hizo que hicieran eso? No, Dios no es el autor del mal. Pero Dios es soberano para incluso a través de hombres perversos, Él puede intervenir y cumplir ciertos propósitos que Él tiene. Ahora, la Biblia nos dice que un día absolutamente todos nosotros nos vamos a parar delante de Dios y vamos a rendir cuenta de nuestra vida. Sí, los políticos, los gobernantes, sí, ellos, pero también tú y yo. Entonces, no seamos tan rápidos a apuntar a otros porque todos vamos a estar en el mismo lugar. Ahora, como cristianos, tú y yo,
la Biblia nos dice que vamos a rendir cuentas de lo que Dios nos dio para ser recompensados, no para perder nuestra salvación o si vamos al cielo o no. Pero las autoridades, como toda persona realmente, va a tener que dar cuenta de cómo gobernó. Porque ves estas parábolas de Jesús, donde habla del Señor y del siervo, que el Señor se fue y les dio responsabilidades, y siempre ves que cuando el Señor vuelve, le pide cuentas por la autoridad y la responsabilidad que se les dio. Entonces, como veíamos la semana pasada, la injusticia, la maldad, lo que nos han hecho mal, lo que nos ha dolido, cómo nos han traicionado, la Biblia dice que no debemos de vengarnos nosotros, sino que debemos de dar lugar a la ira de Dios. Entonces Dios un día va a traer justicia. Y en esa justicia, Dios también va a ver las autoridades, cómo ejercieron la autoridad que Él les confirió. Entonces, al que más se le da, más se le va a exigir. Es cosa seria, porque están representando a Dios, aunque no lo sepan. Ahora, habiendo dicho eso, de sométase toda persona a las autoridades, y en el verso 5 dice, es necesario someterse. En el verso 2 dice que el que resiste a la autoridad, resiste a Dios. Quiere decir eso, que no hay ningún tipo de excepción a la sumisión a la autoridad. O sea, la sumisión del cristiano a la autoridad es ciega y absoluta. ¿O qué pasa cuando la autoridad o el gobierno o el Estado atenta en contra de algo que directamente Dios ha establecido como la verdad y una verdad a seguir? ¿Tenemos que obedecer al Estado o tenemos que obedecer a Dios? ¿Cómo respondemos bíblicamente cuando el Estado nos empieza a exigir o empieza a legislar de cosas que atentan directamente y explícitamente en contra de lo que la Biblia dice? Tenemos que, vamos a someternos y a obedecer porque la Biblia dice que tenemos que hacerlo. Y la respuesta es no. Cuando el Estado legisla y nos solicita y nos pide hacer cosas que van derechamente, y por favor esto quiero ser muy, muy claro, abiertamente en contra de algo que explícitamente es una verdad transversal de toda la Biblia, tú y yo tenemos la libertad para desobedecer. Y te voy a dar ejemplos de eso. Primer texto, no lo vamos a leer, nada más anótalo y después lo puedes leer con calma. Éxodo 1. En Éxodo 1 vemos al faraón, el rey de Egipto, que básicamente da un edicto, una ley al Ministerio de Salud. Y la orden es, todos los niños hombres recién nacidos tienen que morir. Esa es la ley, ¿ok? Esa es la autoridad está pidiendo esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a someternos a la autoridad, porque pues dice la Biblia que tenemos que obedecer. No. ¿Ves la historia de las parteras? Que dice que temieron a Dios y no al faraón. Y desobedecieron al faraón y obedecieron a Dios. Y ves que Moisés nació. ¿No? Pero dos mujeres, o estas parteras, estuvieron dispuestas a correr el riesgo, no solamente de perder su trabajo, perder su vida, por hacer lo que es correcto y hacer lo que honra a Dios. Desobedecieron a la autoridad. Daniel capítulo 3. En Daniel 3 el rey ordena algo que Dios nos dice que tú y yo debemos de hacer, o que no debemos de hacer, perdón. Y básicamente el edicto era que ellos tienen que adorar a esta estatua que el rey construyó. Están los amigos de Daniel y ellos deciden desobedecer. No van a obedecer al rey. Ellos son detenidos y son echados a un horno de fuego. Y aún a pesar de la amenaza, ellos mantienen su decisión de obedecer a Dios y desobedecer al rey. Eso es muy importante, porque el obedecer a Dios en lugar de la autoridad va a traer consecuencias a nuestra vida. Las ves en la Biblia. Pero aún así, el obedecer a Dios implica de nuestra parte estar dispuestos a asumir las consecuencias de nuestra obediencia a Dios, porque queremos obedecerlo a Él. Entonces el rey ordena que no
que lo van a adorar a esta estatua, ellos deciden servir a Dios y no postrarse ante la imagen. Daniel 6. ¿Qué es lo que ocurre ahí? El rey restringe algo que Dios nos anima a hacer siempre, que es orar. Y el rey da como edicto que durante 30 días nadie puede orar a otro Dios que no sea a él mismo. Piensa un poco en eso. Dice que Daniel oraba siempre y oraba 3 veces al día. A lo mejor Daniel podría haber pensado, bueno, he orado toda mi vida, ¿no? 3 veces al día. Creo que ya cubrí la cuota. No creo que Dios se enoje si no oro un mes. Voy a colaborar. Pero no, Daniel no hizo eso. Daniel siguió orando como lo hacía todos los días de su vida. 3 veces al día oraba. ¿Qué sucedió con Daniel? Fue al foso de los leones, pero desobedeció la ley del rey. Y finalmente el último es Hechos 4. Ahí se les prohíbe a los discípulos hacer algo que Jesús los envió a hacer, que es predicar el evangelio. Entonces ves que este concilio religioso agarra a Pedro y a Juan y le dice, ya no pueden hablar más de Jesús. Pero Jesús le dijo, vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio. Pero la autoridad, en este caso religiosa, me está diciendo que no lo puedo hacer. Entonces, ¿me voy a someter? No, voy a obedecer a Jesús. Voy a obedecer a Jesús. Jesús me mandó a hablar de Él, lo voy a hacer, aunque me metan a la cárcel. Entonces, cuando la Biblia nos dice que debemos de someternos, no nos está diciendo que nuestro sometimiento a la autoridad es ciega y absoluta. Hay ciertos criterios que debemos de considerar. Jesús es el Señor. Eso quiere decir de que Jesús reina sobre toda la creación. No es una fe privada, personal, es personal pero es pública. Se ve en todos los aspectos de quienes somos y de la vida que llevamos. Y nos rendimos a su gobierno, primeramente. Ahora, quiero leerte algo que siempre me gusta mucho. Y creo que como cristianos tú y yo debemos de reflexionar en cuál es nuestra actitud sobre el lugar donde Dios nos ha puesto. Mira, Dios desde la eternidad lejana pensó un día en ti y te dio vida. No eres un accidente en la creación. Pero Dios también decidió que tú nacieras en este país y vivieras en esta ciudad. Y no nos preguntó nuestra opinión. Entonces significa que no es un accidente. Entonces creo que si hay personas que debiesen de estar interesados en generar y en producir bien en nuestro mundo, somos nosotros los cristianos. Pero a veces, tristemente, somos los que menos nos interesa por la realidad de la ciudad y del país en el que vivimos. A veces decimos, Señor, ya me quiero morir porque me quiero ir al cielo. Y todos queremos ir al cielo. Yo quiero irme. Pero ¿qué vamos a hacer mientras eso no ocurre? Entonces, creo que debemos de interesarnos en el bienestar de nuestra ciudad, en el bienestar de nuestro país. Porque somos cristianos y tenemos una cosmovisión bíblica. Este mundo es de Dios y todo lo que hay en él le pertenecen. Entonces, mira lo que Dios le dice a los exiliados que van a ir a Babilonia. Y tú y yo somos exiliados. Perdimos la comunión con Dios, salimos de ahí, pero vamos a regresar allá. Vamos de vuelta a casa. Pero somos exiliados, estamos desterrados en este mundo. ¿Cómo debiésemos de interactuar con este mundo que no es nuestro hogar? Bueno, aquí hay buenas ideas. Jeremías 29, 4 al 7 va a aparecer en pantalla. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al desierto de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y habítenlas,
planten huertos y coman de su fruto. Tomen mujeres y tengan hijos e hijas. Tomen mujeres para sus hijos y den sus hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas y multiplíquense allí y no disminuyan. Y fíjate el verso 7. Y busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado. Y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Fíjate, Dios le está diciendo, ustedes fueron desobedientes y los voy a mandar a un destierro de 70 años a Babilonia. No, eso no va a cambiar. Pero quiero que ustedes puedan bendecir ese lugar donde van a estar desterrados. Y quiero que busquen el bien de esa ciudad donde van a estar exiliados. ¿Te das cuenta lo importante que es para Dios lo que tú haces en esta vida? La vida que viene es gloriosa, pero a Dios también le importa lo que tú hagas a este lado de la eternidad. ¿Qué tipo de ciudadanos somos? Somos los que tiramos la basura a la calle total. O sea, hasta en cosas tan pequeñas y tan importantes, tú y yo podemos honrar a Dios. Tenemos que buscar el bienestar de la ciudad. Porque si esta ciudad está bien y este país está bien, tú vas a estar bien, yo voy a estar bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar por nuestras autoridades, orar por ellas. Pablo dice en 1 Timoteo 2, exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila, sosegada, con toda piedad y dignidad. Debemos orar para que nuestras autoridades o el Estado o el gobierno no nos estorbe en vivir la vida de la piedad. Es la vida cristiana. Que el Estado no nos moleste en nuestra fe, en vivir y hacer lo que Jesús nos pide. Tenemos que orar por eso. Tenemos que orar por nuestros gobernantes para que Dios también los alcance y los salve. Dios también los ama a ellos y quiere traerlos de la muerte a la vida. Pero tenemos que orar más que criticar. Dice el verso 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, ¿te das cuenta cómo el Evangelio tiene influencia en todos los aspectos de nuestra vida? ¿En qué tipo de ciudadanos somos? Entonces, creo que este país, y esta es mi convicción personal, creo que este país va a cambiar, no necesariamente o únicamente si hay un nuevo gobierno o un gobierno diferente. Creo que este país va a cambiar si los mexicanos cambian. ¿Y quién va a cambiarnos a nosotros? Dios solamente puede hacerlo. Dios obra a través de individuos, de personas, como tú y yo. Entonces, cuando Dios hace una obra en nosotros, un país va a cambiar, una ciudad va a cambiar. Pero a lo mejor no nos vayamos tan lejos, una familia va a cambiar. Cuando una persona cambia y Dios está transformando, y una familia va a afectar a otra y eso va a afectar a una comunidad. Entonces, tomemos esto serio y pidámosle la ayuda a Dios.